Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Edna Margarita Chaparro Molina, soy estudiante de primer semestre de Administración en Salud y les voy a realizar la presentación de biomoléculas orgánicas. Biomoléculas. Cuando se descubrieron las moléculas con carbonos, se pensó que éstas se encontraban solo en los organismos vivos y por lo tanto se denominaron moléculas orgánicas, para distinguirse de las inorgánicas que se encuentran en los objetos inanimados. Las biomoléculas orgánicas poseen moléculas de carbono, las cuales son parte de su estructura. Difieren con el grupo inorgánico porque estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunas ocasiones fósforo y azufre. Las biomoléculas se clasifican en carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y los lípidos. Carbohidratos. Son azúcares simples o monosacáridos. Son todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Los carbohidratos típicos son los azúcares, los almidones y las celulosas. Los azúcares y los almidones sirven de combustible para las células y las celulosas son componentes estructurales de las plantas. Las fuentes de carbohidratos son la fruta, los vegetales, las legumbres, los frutos secos y los cereales. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Se dice que son azúcares simples que contienen de 3 a 7 átomos de carbono. Son polialcoholes con función aldehído o acetona. Este tipo de carbohidratos son de rápida digestión y absorción en el organismo, con lo cual aumenta rápidamente sus niveles de glucosa en sangre. Algunos monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa, que se encuentran en los frutos secos. Los polisacáridos. Es un polímero de azúcar unitario unido por enlaces glucosídicos. Pueden formar compuestos con lípidos y proteínas. Son los carbohidratos más abundantes e incluyen glucógenas, celulosas y almidones. Son macromoléculas donde se asocian varias unidades de azúcares simples, generalmente glucosa. Se encuentran en los vegetales. Los polisacáridos son el almidón y el glucógeno. Los disacáridos. Se forman por la unión de dos monosacáridos con eliminación de una molécula de agua. Están unidos mediante un enlace covalente glucosídico, que generalmente se forma entre el C1 de una molécula y el C4 de otra molécula. Son la sacarosa, la maltosa y la lactosa, y la contiene la caña de azúcar. Funciones de los carbohidratos. Mejoran la flora intestinal bacteriana, gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. A partir de los hidratos se pueden sintetizar proteínas y lípidos. Aportan energía para el trabajo. Estimulan la motilidad intestinal, evitando la constipación. Suministran la mitad de energía aportada por una dieta normal. Y a partir de los hidratos de carbono, como la glucosa, se forman el glucógeno, que es la reserva de glucosa en el organismo. Características de los carbohidratos. Se dice que son fuente de energía, porque su metabolización aporta calor y energía. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lípido. Intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que produzcan las transmisiones nerviosas. Forman parte de los antígenos de membrana, nucleótidos. Son fuentes de reserva de glucógeno, son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forman parte de los antígenos. Los lípidos. Se dice que son necesarios para que una alimentación sea completa y equilibrada.
constituyen el principal nutriente energético. Son biomoléculas, algunas son flexibles, rígidas, aromáticas, lineales, con estructura de anillo. Son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, pero solubles en alcohol, la benzina y el benceno. Su peso molecular es bajo y no forman macromoléculas como los carbohidratos, proteínas y los ácidos nucleicos. Algunas fuentes de lípidos son la yema de huevo, los sesos, los mariscos, los productos de pastelería, las vísceras y los derivados de la leche. Los lípidos se clasifican en dos grupos según su estructura molecular. Lípidos simples que lo componen. Los esteroides, se dice que su estructura difiere del resto de los lípidos, que tienen sus átomos de carbono dispuestos en 4 anillos entrelazados. Se sintetizan a partir de unidades de isopreno. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de 4 a 36 átomos de carbono. Los más frecuentes son los lineales. Eicosanoides son un grupo de compuestos derivados del ácido araquidónico. Tienen una amplia gama de actividades biológicas como hormonas o como efectores en procesos inflamatorios. Los éridos son ésteres de ácido graso de cadena larga. Se dice que son sólidos en temperatura ambiente con sus dos extremos hidrófobos. En animales se encuentran en la piel, pelos, plumas y esqueleto de insectos. En los vegetales forman películas que recubren las hojas, las flores y los frutos. Los terpenos son frecuentes en los ácidos esenciales como las sustancias aromáticas. La mayoría son hidrocarburos, aunque algunos contienen funciones oxidadas. Los lípidos complejos, se dice que son los fosfolípidos, son los principales componentes estructurales de las membranas celulares. Y los glucolípidos, formados por una unidad de glicerol, 2 ácidos grasos y una cadena de carbohidratos corta unida al carbono del glicerol. Son componentes importantes de las membranas celulares y participan en el reconocimiento entre células. Las funciones de los lípidos tienen varias funciones, como son la función energética, porque su contenido energético es mucho más elevado que el de los hidratos de carbono y proteínas. Tiene una función estructural, forman parte de las membranas celulares y de las vainas de las células del sistema nervioso. Tiene una función hormonal, porque las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, como los terpenos y los esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Tienen función transportadora, porque se dice que transporta los lípidos desde el intestino a su lugar de destino y realiza su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Características de los lípidos. Se dice que son moléculas muy diversas. Unas están formadas por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales. Algunos son semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman fuente de hidrógeno. Son nutrientes con determinadas funciones orgánicas. Ácidos nucleicos. Se dice que en la totalidad de los organismos celulares, desde la célula más sencilla del tipo micoplasma hasta los organismos pluricelulares más complejos, el material genético es el DNA. En algunos virus, bacterianos, vegetales y animales, el material genético es el RNA. Además, el RNA está presente en todos los organismos celulares. En este sentido, es un ácido nucleico más universal que el DNA. Su función consiste en servir de intermediario entre el material genético y el aparato de síntesis proteica. Son los bloques estructurales de los ácidos desoxirribonucleico, DNA, y ribonucleico, RNA, que transmiten y traducen información genética. Algunas características del ADN. Su estructura está compuesta por una hilera doble helicoidal. Contiene 2 polinucleótidos. Se ubican en el núcleo, en los cromosomas, en las mitocondrias y los
cloroplastos. Contienen pentosa desoxirribosa. Las bases nitrogenadas son la guanina, la adenina, la citosina y la timina. Tienen como función almacenar la información genética. Ácido desoxirribonucleico, ADN. Se divide en 4 estructuras. Su estructura primaria. Se dice que cada núcleo está compuesto por una molécula de ácido fosfórico, una desoxirribosa como pentosa y 4 bases nitrogenadas que son la codeína, la citosina, la guanina y la timina. Su estructura secundaria. El ADN está formado por 2 hileras o cadenas de polinucleótidos. El nucleótido de cada hilera sigue a otro nucleótido y este a su vez al siguiente. El ADN se le denomina gen. Estructura terciaria. El ADN no está libre dentro del núcleo de la célula, sino que está organizado en un complejo llamado cromatina. Se denomina cromatina a la estructura formada por ADN y proteínas histónicas y no histónicas. La cromatina está inmersa en el jugo nuclear cuando la célula está en interfase, es decir, entre 2 mitosis. Su estructura cuaternaria. Los nucleosomas también se compactan enrollándose de manera helicoidal. Cuando la célula entra en mitosis, las fibras de cromatina se pliegan entre sí y se compactan aún más formando los cromosomas. El DNA es una molécula extraordinariamente larga y frágil, particularmente sensible a traumas mecánicos. Funciones del ADN. Tiene como función principal almacenar la información genética, replicar su propia molécula, realice síntesis de ARN, transcripción, transfieren la información genética. Ácido ribonucleico, ARN. Está formado por ribosoma como monosacárido y uracilo como una de las bases nitrogenadas. Está presente en el citoplasma de las células eucarióticas y procarióticas. El ARN controla las etapas intermedias en la formación de síntesis de proteínas. Existen 4 tipos de ARN con diferentes funciones. El ARN se presenta en las células en varios tipos moleculares diferentes, aunque todos ellos están implicados en la expresión genética. Funciones del ARN. Cumple con diferentes funciones, como son ARN mensajero. Transporta la información para sintetizar una proteína copiada del ADN, desde el núcleo hasta el citoplasma, pasando por los poros de las membranas nuclear o carioteca. El ARN se degrada rápidamente por acción enzimática. ARN de transferencia. Es una familia de moléculas de ácido ribonucleico de pequeño tamaño, encargados del aporte de aminoácidos al sistema de síntesis proteica, bajo la dirección de las instrucciones contenidas en el RNA mensajero. Su función es de adaptador, ya que es la molécula que traduce propiamente el mensaje genético. ARN ribosómico. Se une a proteínas para formar los ribosomas, las organelas, formadas por 2 subunidades, una mayor y otra menor. El ARN se sitúa en el citoplasma y es el tipo de ácido ribonucleico más abundante de las células. ARN heteronuclear. Se aloja en el núcleo celular y su función es actuar como precursor de los distintos tipos de ARN. Las proteínas son los biopolímeros más abundantes dentro de las células y representan un 50% o más de su peso seco. Algunos alimentos que contienen proteínas son los huevos, la leche, el pescado, la carne, la manteca y otros de origen vegetal como la soya, los frijoles, las legumbres, el quinoa, las almendras y las nueces. Se dice que son macromoléculas indispensables en la química de la vida, tanto en la estructura como en la función. Además, contribuyen a la fuerza de tracción. Algunas son enzimáticas, anticuerpos o hormonas.
Las proteínas, por su composición química, se clasifican en proteínas simples y proteínas complejas. Y también, de acuerdo a su forma, pueden dividirse en dos clases, por su conformación y solubilidad. Por su conformación se subdividen en proteínas globulares y proteínas fibrosas. Las proteínas globulares, formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica. La mayoría de proteínas que conocemos pertenecen a esta clase. Proteínas fibrosas, aquellas formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibras. Un ejemplo de ellas son la fibroína, producida por insectos, sobre todo por arañas y gusanos de seda. El colágeno, que constituye el componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina, la cual la encuentra en las uñas, garras, picos, pezuñas, cuernos, pelo, lana y en la capa exterior de tu piel. La elastina, le proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Por su solubilidad, esta forma de clasificar las proteínas tiene en cuenta su solubilidad en diferentes disolventes como el agua, la sal y el alcohol. Las proteínas cumplen con diversas funciones: función genética, función estructural. Se dice que ayudan a formar y reparar los tejidos del cuerpo. Solamente las proteínas pueden realizar esta función. Cumplen función reguladora. Participan en la formación de hormonas, enzimas, vitaminas y hemoglobina. Su función protectora. Interfiere en los mecanismos de defensa del organismo a través de la información de inmunoglobulina o anticuerpos. Función transportadora. Transporta oxígeno a la sangre a través de moléculas de hemoglobina. Función catalizadora. A través de enzimas específicas que ayudan a acelerar el metabolismo. Su función de resistencia, porque a través de ella se forman tejidos y dan sostén, amortiguan, tales como el tejido, el colágeno, la elastina y el conjuntivo. Función energética, porque aportan calorías. Algunas características de las proteínas son: la estructura básica de las proteínas es el aminoácido. Poseen un valor biológico, que es el que determina el porcentaje de nitrógeno proteico absorbido por el organismo. Su digestibilidad determina la proporción de nitrógeno proteico ingerido. La utilización proteica neta, que determina la cantidad de aminoácidos esenciales contenidos en una proteína. Cuando un aminoácido falta en una proteína se denomina aminoácido limitante. Gracias.